Se renueva la grabación del proceso con radicado 2017, raya 161.824. Se procede a realizar testimonio del señor Juan Esteban Zuluaga. Señor Juan Esteban, la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha citado como testigo dentro de este proceso para que indique a este despacho todo lo que le conste respecto a las fallas que ha presentado el vehículo marca BMW, línea 335i, modelo 2012 de placas DFS 785. Para este efecto procedo a tomar el juramento de rigor, para lo cual le pongo en conocimiento el contenido del artículo 33 de la Constitución Política. Esta norma señala que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad primero civil. También le advierto el contenido del artículo 442 del Código Penal, el cual señala que quien en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante la autoridad competente, falta la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Por favor, todos pónganse de pie. Active el micrófono. Active el botón. Prueba. Levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todos los hechos que le consten y se le pregunten en esta audiencia? Juro yo decir la verdad. Pues, okay. Está bien. No, solo decir que sí. Apago yo. Déjelo activar. Okay. Señor Juan Esteban, por favor, indique nombre completo y número de identificación. Nombre de Juan Esteban Zuluaga Saldarriaga, Consejo de la Ciudadanía 1037-662-781. Señor Juan Esteban, indíquele al despacho. ¿Usted es el que en su hogar utiliza más ese vehículo o lo utilizó? Sí, yo lo tuve en mis manos muchas veces. Ok. Más o menos, ¿cuál era el kilometraje promedio que le hacían a ese vehículo? En total, el kilometraje que puedo tener el carro en mis manos fue muy poco, la verdad. ¿En qué trayecto los utilizaba? Lo utilizaba. Lo utilizaba diario, por lo menos 3 kilómetros, no se movía mucho el carro, 3 o 4 kilómetros. Yes. Juan Esteban, entiendo que usted tiene conocimientos o ha hecho cursos para ser piloto de Sí, vehículos. claro, yo entrené con los dueños del autódromo, con el hijo de José Klopatowski, el de la revista Motor, con Juan Pablo Klopatowski, fue mi profesor. Ok. ¿Para qué tipo de carreras usted entrenó? No es un curso para carreras, es un curso sobre conocimiento. Ok. Indíquele al despacho cómo se hace un drift o un trompo en un vehículo. Pues el carro tiene que tener su viraje en la parte trasera, desactivando controles para que no vayan a bloquear el vehículo. Simplemente se necesita un poco de acelerador, ni siquiera mucho, y un leve quiebre de cabrilla suave. Si es brusco, el carro no te lo va a permitir. Te va a hacer un giro equivocado. Si es delicado, el carro te va a permitir hacer lo que vos querás. Ok. Más o menos cuántas revoluciones se coloca el vehículo cuando ya está haciendo la maniobra del trompo, después de lograr su viraje. Pongamos que el carro, te voy a poner un ejemplo, que el carro limite inyección a 8.000 revoluciones. Con 6.500 revoluciones que uno tenga, es más que suficiente para que el carro lo permita. Ok. ¿Usted sabe este vehículo en cuánto limita inyección? Debe limitar más o menos en 7.500. No sé, no me acuerdo cuánto limita, es más o menos eso. Es lo normal en un vehículo. Al desactivar el DSC en este vehículo, esa limitación de inyección de revoluciones se desactiva. No, nada que ver. Eso no tiene, el DSC solamente tiene que ver con la tracción de atrás del subviraje y ya. Ok. Es un sistema de seguridad. Perfecto. Indíquele al despacho para hacer la maniobra de sobreaceleración o quemado de llantas, ¿a cuántas revoluciones tiene que estar el vehículo? O bueno, me anticipé. ¿Cómo se hace esa maniobra? Para un quemado de llantas es en un punto fijo. Sí. Simplemente hundir el acelerador, poner primera en el vehículo, acelerar. Si lo aceleras mucho, pues el carro
se te va a quedar atrancado. Entonces es poco y varias veces. Ok, No es con el pedal a fondo, son poco y varias veces. ok. Más o menos en cuántas revoluciones llega el vehículo en esa maniobra. Pues como el vehículo está en cero porque no está en movimiento, no exige mucho. Con el pedal hundido, el carro necesita acelerarlo y ya un poco de lo más duro que uno necesita para arrancar en un semáforo normal, en un taco del día a día. Ok. ¿Cuántas veces usted hizo en este vehículo ese tipo de maniobras? Como 2 veces creo que llegué a hacer, pero ningún momento lo llegué a hacer en un punto fijo. Ok. ¿Usted llegó a competir en este vehículo? No, en ese vehículo no. Ok. Por ahora no tengo más preguntas que realizarle. Procedo a concederle el uso de la palabra a los apoderados de los extremos procesales para verificar si tienen algún interrogante. Por la parte demandante, doctor Rodrigo, ¿tiene preguntas por el Sí, testigo? doctor. Yo quisiera pedirle a nuestro testigo que nos informe cuando se negoció el vehículo en el concesionario Autogermana sobre el tema de la garantía y sobre las prestaciones del vehículo. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que el vehículo tenía garantía que respondía a Autogermana, no Autogermana, sino BMW Alemania. Respondía por el motor, por la caja, por ciertas partes del vehículo, que eran garantías de por vida porque era garantizado que el carro era perfecto, que respondía a Alemania, no Autogermana, sino Alemania. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué le dijeron que podía hacer ese vehículo? ¿Cuáles eran sus prestaciones? Pues el carro es un carro de 300 caballos, es un berlina, así se llaman esos carros berlinas, cuando es un sedán familiar con unas prestaciones deportivas. Me dijeron que el carro pues, es un carro de 300 y piola de caballos, es un carro muy potente, es un carro que tiene modos de manejo, es un carro de transmisión mecánica. Él me enseñó lo que era el DSC porque si uno lo hunde una vez, el mismo botón del DSC te desactiva el control de tracción con estabilización de marcha. Si lo dejas hundido un tiempo de 15 segundos más o menos, te lo desactiva por completo. Tiene esos modos de manejo. Eso me lo enseñó la persona que me asesoró en la compra del carro, Julio. Bien. ¿En qué circunstancias se produjo el ruido en el motor del carro por primera vez? Por primera vez fue cuando ingresó al taller recién sacado el carro. Usted dirá, ¿cuándo le sintió ruido en el motor? Cuando yo le sentí el ruido al motor, yo venía bajando de Llano Grande. Venía bajando con el compañero mío, con una niña. Veníamos bajando más o menos a las 12 de la noche. De Llano Grande salí yo de una finca. Al transcurrir más o menos 10 minutos de haber salido, el carro presentó un sonido que era como si estuviera el mofle suelto, porque incluso cuando yo ingresé al taller, yo dije que me revisaran el mofle. Sentía como si el mofle golpeara. Cuando yo escuché, abrí el vehículo, me bajé del vehículo, puse un tapete en el piso, saqué una linterna y me acosté en el carro a revisar por debajo del mofle. El vehículo no se veía nada, pues yo tampoco soy mecánico y sé cosas básicas. Me logré fijar por muchas partes, incluso abrí el capó, miré por encima a ver si tenía algo. Y el ruido se mermaba cuando uno aceleraba, el ruido disminuía y uno aceleraba y el ruido aumentaba. El carro pues variaba el ruido. Entonces dije, de pronto es la vibración que puede hacer ese golpeteo. El carro funcionó perfecto, no prendió ningún tipo de testigo, lo llevé yo hacia mi casa. Lo prendí ya el otro día, le comenté a mi mamá, yo, madre, mira, el carro tiene un sonido muy raro. Pero yo le dije, mira que el carro funciona perfecto, no sé qué es lo que pasa, voy a llevarlo para que lo revisen. Y arranqué para el taller de Autogermana. Siguiente pregunta. Cuando llegó al taller de Autogermana, ¿a cuál situación nos estamos refiriendo? ¿La primera vez que el vehículo? Fue la última. En la segunda, ok. Pero tú me hiciste el ruido porque en la primera Cuando usted llevó el vehículo al taller de Autogermana,
¿Qué le dijo la persona que le recibió el vehículo? Pues me revisaron el vehículo, me dijeron, su vehículo no tiene nada, vamos a hacer una inspección interna del carro, a ver, y me asombré, yo, así que una inspección interna, ¿qué pasa con el vehículo? Me dijo, no sé, tenemos que dejarlo en revisión, y hasta ahí llegó el vehículo hasta el día de hoy. No tengo más preguntas que hacerle, señor juez. Doctora Adriana, ¿tiene preguntas para el testigo? Sí, doctor, muchas gracias. Juan Esteban, ¿nos puede contar, por favor, si a usted al momento de la compra del vehículo le entregaron las condiciones de la garantía del mismo? No, él me las dijo de palabra de él. Ya, si no se las dijeron, ¿por qué con la contestación de la demanda aportan el documento? Perdón, de la demanda aportan el documento de garantía. Que está en el folio 44, doctor, para ponérselo de presente al testigo. Sí. Que vea el documento. Les recuerdo que está bajo la gravedad de juramento. ¿Eso fue qué? Eso es que, perdón. Este es el expediente. Ustedes aportaron este documento, pues la parte demandante. ¿Usted le entregaron este documento cuando recibió el vehículo? ¿El folio 44? Pues en el momento de recibirlo no, porque pues yo fui a ver el vehículo, a mí me gustó el vehículo, pero yo no hice los trámites, entonces yo no recibí esto. Juan Esteban, ¿usted no hizo el trámite de la compra del vehículo? El vehículo no está a nombre mío. Perfecto. Yo fui a ver el vehículo, yo me enamoré del vehículo, yo le comenté a él sobre el vehículo, dijimos, quedémonos con el carro, pero el carro no está a nombre mío. ¿Quién hizo el proceso de la compra del vehículo? ¿Se te lo entregaron a quién? A ti. Te lo entregaron a ti. No. ¿Esos papeles te lo entregaron a ti o qué? Bueno, claro, está a nombre mío, pero quien fue a recibirlo con usted Doctor, creo que en este momento Sí, es la no oportunidad para que eso. le contesten ningún tipo de pregunta. No pueden hacer ese tipo de intervención. Okay. Para aclarar, Juan Esteban, en su narración, en la respuesta, en el interrogatorio que estaba haciendo el juez, usted dice que en la primer novedad que presentó el vehículo al momento de la entrega no se prendió ningún testigo. Sí. Perdón, en el segundo. En el segundo no. Ok, perfecto. Y por último, ¿usted nos puede contar si usted tuvo algún tipo de inconvenientes con un vehículo Volkswagen Bora? No, para nada. Incluso tuve uno y me salió perfecto ese carro, pero creo que el tema del que estamos hablando es de un BMW, no. Por último, quisiera saber, como usted fue la persona que más usó el vehículo, según lo dijo al señor juez, ¿usted leyó el manual del vehículo? ¿El manual de usuario del vehículo? Sí, claro, soy muy gomoso con los autos y he investigado mucho. Estuvo pendiente de las condiciones de manejo y de todo lo que dice el vehículo. Okay. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias, Juan Esteban. Pues, señor Juan Esteban, una pregunta. ¿Usted alguna vez ha competido en carreras de automovilísticas? Pues en el entrenamiento que tuve, obviamente nos ponen a hacer carreras y le enseñan a uno todo, acompañado. Uno de copiloto al lado del instructor y después uno manejando con el instructor de copiloto. Son carreras más o menos de 5 vehículos. Okay. ¿En qué carros compitieron? Son sanderos que son pues como preparados pues con la seguridad de la jaula y ya. Okay. Pero son sanderos. ¿Usted vio qué tipo de intervención se hacía a los vehículos después de esas prácticas? Le cambian llantas y le cambian pastas. Y eso sí, consumen mucha gasolina por el mantener acelerado el carro tanto tiempo. ¿Y le hacen alguna intervención en el aceite? En el aceite, sí, claro, le tienen que hacer cambio de aceite cada tiempo, pues muy pendientes con el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque si lo dejan pasar, el carro tiene mala lubricación. Listo, gracias. En cualquier tipo de vehículo, la mala lubricación dañaría un motor. Gracias. Con esto doy por finalizado un testimonio del señor Juan Esteban Zuluaga. Le agradezco mucho por su asistencia. ¿tiene alguna pregunta? Claro. La última pregunta ya por... ¿Otra vez activen? Ya, una última pregunta ya por cerrar este testimonio. Juan Esteban, bajo la gravedad de juramento como está, ¿usted nos puede decir, por favor, cuántas veces hizo las prácticas deportivas o las prácticas diferentes con el vehículo? En este vehículo lo hice más o menos 2 veces lo que es dar trompo. ¿Pero hizo otro tipo de prácticas entonces, según entiendo por su respuesta? No, nada que ver, pues
de acelerar el carro, por decir, en condiciones normales, pero nada que ver como con un drift o con lo que tenga que ver con un subviraje de la parte trasera del vehículo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted nos podría informar si en el momento en que el vehículo produjo el ruido por el cual lo llevó al taller de servicio donde el vehículo permanece, usted había hecho alguna de las maniobras que aparecen en el video antes de que se produjera el daño, en el que le solicito que sea más preciso sobre cómo sucedió ese momento? ¿Usted antes había hecho maniobras parecidas con el vehículo? ¿Y cómo fue el momento en que se presentó el ruido en el motor por el cual lo llevó al taller de servicio? Describamos las circunstancias de modo, tiempo y lugar, si fuera tan amable. ¿Del primer daño o del segundo daño? Segundo. En el segundo daño, pues yo hice las maniobras y fueron muchísimo antes de que el carro presentara un problema de esos, porque si es un problema de lubricación en el daño del motor, lo hubiera presentado en el momento exacto de haber hecho la maniobra. Incluso después de eso, el carro estuvo andándolo desde el día a día muy, muy normal, no presentó nada. ¿Más preguntas? Pues quisiera que se extendiera más sobre cómo, en qué circunstancias percibió el ruido por el cual tuvo que llevar el vehículo al taller. O sea, usted dice que bajaba de Llano Grande, creo. Sí, señor. ¿Cómo era el terreno? ¿Qué horas eran? ¿A qué velocidad iba? Venía por carretera, pues a esa hora no tiene una necesidad de hacer nada, es una hora en la que el tráfico es más bien leve, entonces podía uno desplazar con todos los carros a un ritmo bien. No venía rápido, no venía lento. Venía un promedio de más o menos 80 kilómetros por hora. Yo venía tranquilo, venía escuchando música, venía con una niña que la necesitaban en la casa, por eso me bajé a esa hora. Cuando el carro presentó el ruido, pues ya como les conté, yo me bajé del vehículo a revisar qué es lo que había pasado. Incluso la niña la estaban regañando en la casa porque estaba tarde, tenía que bajar con ella. Muchas gracias. Don Juan, una preguntita. Cuando usted realizó las maniobras que aparecen en los videos del trompo y de quemado de llantas, ¿el vehículo estaba solamente con el conductor o había más tripulantes de él? ¿Había más otras personas? Cuando realicé el trompo, por ejemplo. El trompo, no, yo venía en el vehículo, pues alrededor había más personas por fuera. ¿Pero usted estaba solo en el carro? Sí. Ok. ¿Y cuando hizo la maniobra de quemado de llantas? Del quemado de llantas, creo que venía con la niña. Ok, listo. ¿Alguno más tiene? Yo. Juan Esteban, ¿usted tiene infracciones o multas por conducción por velocidad alta? Me han llegado infracciones, pero han sido por 10 kilómetros de más y ni siquiera en ese vehículo. Ok, muchas gracias. ¿Eso? Listo, ya entonces doy por finalizado el testimonio del señor Juan Esteban Zulaga. Le agradezco mucho por su asistencia. Puede retirarse. Ok. Ahora vamos a practicar el testimonio del señor Esteban Sánchez. Ah, bueno. Listo, no hay problema. Entonces llamo. Claro que sí, sí, señor.
Señor Julio. Buenos días. Buenos días, señor Julio, ¿me escucha? Sí, señor, perfecto. Listo. Señor Julio, la Superintendencia de Comercio lo ha citado como testigo dentro del proceso con radicado 2017-161.824. Sí. Es un proceso donde es demandante el señor Jorge Octavio Pérez Sierra en contra de la Sociedad Autogermana S.A. por el vehículo marca BMW línea 335i, modelo 2012, de placas DFS 785. El fin de su testimonio es para que ponga sobre la reclamación presentada por el demandante y en general Sí. sobre los hechos que le consten respecto de la demanda. En ese orden de ideas, procedo a tomarle el juramento de rigor, para lo cual le pongo conocimiento el contenido del artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala lo siguiente, abro comillas: nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. También le advierto el contenido del artículo 442 del Código Penal, el cual señala que quien en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante la autoridad competente, falta la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura Sí, usted decir señor. la verdad de todos los hechos que le consten y se le pregunten en esta audiencia? Sí, señor, toda la verdad. Gracias. Don Julio, indíquele al despacho cuál es su profesión o estudios realizados. Yo soy administrador de empresas de la Universidad María Cana. Ok. Don Julio, indíquele al despacho, ¿hace cuánto usted labora con la Sociedad Autogermana? Yo trabajo en Autogermana desde desde el 1 de marzo del 2012, hace 6 años. Ok. Indíquele, don Julio, al despacho cuáles sus funciones en esta sociedad. ¿Cuál es su trabajo? Yo soy asesor comercial de vehículos usados acá en Medellín. Mi trabajo es venta, retoma, todo el tema con el tema de usados acá en la ciudad. Eso. Por ahora no tengo más preguntas que realizarle. Voy a concederle la palabra a la doctora Adriana, apoderada autogermana, para que le formule las preguntas que estime pertinentes. Gracias, doctor. Claro. Buenos días, Julio. Buenos días. ¿Puede informarnos, por favor, quién adquirió el vehículo objeto de la demanda? ¿Quién estuvo presente en el proceso de venta? Todo el proceso se hizo con Juan Esteban Zuluaga. En este proceso de venta, ¿usted le explicó los términos de garantía que fueron otorgados al vehículo? Sí, señora. Términos de garantía que siempre se hacen con todos los clientes: 1 año de garantía en caja, motor y transmisión y 3 meses en todo el carro. Y eso queda por escrito. Ok, perfecto. ¿En qué momento le entregó estos documentos? Eso se hace en la entrega del carro, cuando ya le traigo el carro, que están los papeles a nombre del cliente, papeles, documentación, factura, todo se entrega con la carta y obviamente él sé que lleva un paquete, que es ese mismo paquete que quedamos nosotros y todo es firmado por ambas partes. En este proceso comercial, en este proceso de venta, ¿usted conoció al señor Jorge Octavio Pérez? No, yo no lo conocí. Yo, supe que él era el que quedaba a nombre del carro de él, pues el carro queda a nombre de Jorge Octavio, pero nunca lo conocí. Todo fue a través de Juan Esteban Zuluaga. ¿Puede informarnos para quién se adquirió este vehículo? ¿Quién era el usuario del vehículo? Todo era para Juan Esteban, el carro era para Juan Esteban. ¿Este vehículo tuvo algún tipo de novedad o fallo previo a la venta relacionadas con el fallo que presenta actualmente de motor? No, el carro, cuando nosotros revisamos recibimos un carro acá en Medellín, se hace un peritaje. Se hace un peritaje al cliente que nos está entregando el carro. Y el carro, pues obviamente pasó todas las condiciones, todo lo que exigimos nosotros para recibir el carro y estuvo en perfectas condiciones siempre que lo tuvimos, hasta que, después, en el momento que lo tuvimos. ¿Con cuántos kilómetros se vendió este vehículo, Julio? Tenía 50.092, 93 kilómetros tenía el carro. ¿A este vehículo se le hizo algún tipo de alistamiento antes de entregarlo? Nosotros, cuando el carro yo lo vendí, solicité sacar improntas y inmediatamente se hizo cambio de aceite. Había que hacerle el cambio de aceite y mantenimiento en general, porque los carros, obvio, para entregarlos, pues tiene que pasar acá al taller, se le hace toda una revisión y lo que haya que hacerle se le hace para que el cliente se los lleve en óptimas condiciones. Y eso se le hizo. Julio, tú en el momento de la venta le explicaste al cliente cómo funcionaba el sistema de DSC del vehículo.
Nosotros no, nosotros el tema de SC siempre lo hacemos como el botón que no se debe tocar, porque es el botón, como en el manual lo dice, o sea, son cosas muy extremas y el manual mismo lo dice, es, por ejemplo, para barro, cosas así, pero nunca se debe tocar ese botón, ni desconectar. Al momento de la venta del vehículo, ¿te preguntaron o te consultaron o te contaron mejor si que este vehículo se iba a utilizar para prácticas como derrapes, prácticas deportivas? Para nada, para nada. Julio, ¿cómo conociste los videos que aportamos al proceso? Un video me lo mandó él porque nosotros como compañía tenemos que hacer llamadas de seguimiento a los clientes. A los pocos días de haberle entregado el carro, lo llamé, le pregunté, que era llamada pues de seguimiento, que comía con el carro, y la respuesta fue que me envió ese video contándome que estaba contento y ese video y me... Ay, se fue el audio. Se fue el audio, Julio. Señor Julio, se fue el audio. ¿Puede verificar su micrófono, por favor? Señor Julio, ¿me escucha? Señor Julio, ¿me escucha? No. ¿Pueden comunicar? No, es que nos quedamos sin audio. No le oímos. ¿Usted no nos escucha? ¿Usted estaba conectado por los audífonos? ¿Será que los desconecta y intentamos? Sí, ya lo escuchamos. ¿Nos escucha bien? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Usted nos escucha? Señor Julio. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, señor, perfecto. Por favor, ¿pueden repetir las respuestas que se le cortó? Estamos en la respuesta del DSC, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. No, ese botón nosotros siempre le decimos es el botón nunca tocar, porque es para cosas extremas y el carro no es para cosas extremas, entonces no se hizo énfasis en eso. Es la respuesta que te digo, nunca tocar ese botón. Julio, ¿puedes contarnos cómo obtuviste los videos que aportamos al proceso sobre las prácticas que hacían con el vehículo? Bueno, les decía, nosotros como empresa debemos hacerle seguimiento a los clientes. Y 8 días, 10 días después de la entrega del carro, lo llamé, le pregunté qué comía con el carro y la respuesta fue el video en el que está haciendo drifting, haciendo trompos dentro del carro. Basado en tu conocimiento en los vehículos BMW, ¿tú crees que nuestros vehículos están diseñados para realizar estas prácticas? Nuestros vehículos son carros con motores de alta competencia, de performance, pero esa no es la idea de hacer un carro para hacer drifting, pues vulgarmente, como se dice, no es rápido y furioso y eso hay que hacerle modificaciones y nosotros no permitimos que le hagan esas cosas a los carros. Para aclarar, al momento de la compra del vehículo, ¿se hizo entrega del manual de garantía y manual del usuario de BMW? Se hizo entrega de todo, 2 llaves, manuales, garantías, todo un paquete completo. Y en los manuales, obviamente, está todo el funcionamiento y lo que se hace con el carro, se debe hacer. ¿En algún momento le dijiste a los propietarios del vehículo que este vehículo tenía garantía infinita o ilimitada? Nunca, eso es una cosa ilógica. En 6 años que llevo y ninguna empresa te van a dar, ninguna marca te va a dar una garantía de por vida sobre el carro. Nosotros damos 1 año de garantía en caja, motor y transmisión. Gracias, Julio. No más preguntas, doctor. Doctor Rodrigo, ¿tiene preguntas para el testigo? Sí, tengo preguntas, señor juez. Julio, infórmenos, por favor, ¿usted en qué área de Autogermana en Medellín labora? En el área comercial de BPS, vehículos usados. Bien. ¿No trabaja en el área de servicio?
No, 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 yo con servicio no, tuve solamente en la parte comercial. Bien. Quisiera preguntarle, después de que el vehículo lo retomó Autogermana, tuvo un propietario anterior, Sí, señor, pero una empresa. ¿cuánto tiempo transcurrió antes de que se vendiera el vehículo? Ese carro estuvo alrededor de 4 o 5 meses para venderse. ¿No serían 12? No, Ok. Siguiente pregunta. ¿Sabe usted si durante el tiempo en que el vehículo, la estadía del vehículo, antes de que se vendiera, no en el momento del alistamiento, sino durante los, sostengo, 12 meses de inmovilidad, al vehículo le cambiaron el aceite? ¿le cambiaron qué, perdón? ¿El aceite? Objeción, su señoría, ya el testigo contestó que no fueron 12 meses. Luego la pregunta no se puede enfocar como si fueran 12 Solicito al meses. despacho que verifique el dato porque fueron 12 meses. Doctor, eso no está aprobado, entonces tiene Bueno, que... listo, retiro la pregunta, señor juez. Siguiente pregunta. Entre el momento en que se entregó el vehículo al comprador, concretamente el día 3 de diciembre del 2015, y el día en que el vehículo ingresó con el motor dañado, el 22 de diciembre del 2015, ¿cuántas veces ingresó el vehículo al taller y por qué motivos? El vehículo ingresó una vez, 4 o 5 días después de haberse entregado por un motivo de un retenedor, el cual el carro se le recibió, se le cambió el retenedor y se le volvió a ingresar, se le volvió a entregar el carro al cliente. Se le cambió solamente un retenedor en ese ingreso el día 10 de diciembre, solamente un retenedor. El retenedor se le cambió. ¿No sabe usted que se le haya cambiado algo más? No, solamente eso, es que nunca ¿Los tuvo vanos no problemas se le con cambio de cambiaron? aceite. ¿Los vanos no se le cambiaron ese vehículo? Los vanos también, los vanos también. Perdón, estoy haciendo una pregunta muy precisa. Pero es que ya le está diciendo que no sabe más. No, no, sí lo va a contestar. Se está acordando de que sí le cambiaron los vanos. Sí, acá estoy verificando y si se le cambiaron los vanos y el retenedor. Perfecto. Usted ha dicho que el botón con el que viene el vehículo, ese botón de nombre DSC, está puesto ahí para no tocarlo. ¿Por qué? ¿Qué función tiene ese DSC que hace que no se deba tocar el botón? El DSC eso se utiliza cuando, por ejemplo, hay mucho barro, que si, por ejemplo, si el carro se va recto, el carro va a tender a enterrarse por el tema de la tracción trasera. Cuando uno desconecta el DSC, el carro te deja hacer derrapes para no enterrarse el carro y poder salir de una condición extrema como esa. Pero no es una cosa que, si por ejemplo yo acá en Medellín yo le desconecto el DSC, él me va a permitir hacer trompos. Y eso es una cosa que si yo cojo, por ejemplo, las palmas, yo tengo el DSC desconectado, voy a perder la tracción del carro y voy a resultar contra el andén, contra el barranco. Bien. Permítame un segundito que hay una pregunta que le quiero hacer. Lo malo es que no me acuerdo. Señor Julio, quisiera hacerle una pregunta más. A su juicio, las maniobras que se hicieron con ese vehículo deportivo de la BMW fueron la causa del daño del motor. Totalmente de acuerdo, aunque eso es una parte de postventa, pero totalmente de acuerdo, sí. ¿Usted conoce que otras personas que hayan hecho esas maniobras con esos vehículos han sufrido igualmente el mismo daño? No, señor, no, eso es el primer caso que conozco. Muchas gracias. No haré más preguntas. Gracias. Entonces, con esto doy por finalizado con el testimonio del señor Julio César Botero. Listo, que estén muy bien. Gracias. Aprovechando que estaba conectado, ¿hay conexión el señor Esteban? Estamos, sí. Buenos días, Buenos días. ¿cómo están?
Señor Esteban, la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha citado como testigo dentro del proceso con radicado 2017 raya 161.824. Esta es una demanda por el vehículo marca BMW línea 35i, modelo 2012 de placa DFS 785. El fin de este testimonio es para que ponga sobre la reclamación presentada por el demandante, las comunicaciones remitidas a este y en general los hechos de la presente demanda, que le consten. Para este efecto procedo a tomar el juramento de rigor, para lo cual le pongo conocimiento del contenido del artículo 33 de la Constitución Política, norma que señala lo siguiente: nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. También le advierto el contenido del artículo 442 del Código Penal, el cual señala que quien en actuación judicial o administrativa, bajo la grada del juramento, ante la autoridad competente, falte la verdad o calle total o parcialmente, incurre en prisión de 6 a 12 años. Por favor, levante su mano derecha. ¿Puede usted decir la verdad de todos los hechos que le consten y se le pregunten en esta audiencia? Sí, juro. Por favor, gracias. Por favor, indíqueme nombre completo y número de identificación. Bueno, mi nombre es Esteban Sánchez Montoya, con cédula de ciudadanía 1128-269-008 de Medellín. Gracias. Don Esteban, por favor, coloque su cédula frente a la cámara. Gracias. Don Esteban, por favor, indique al despacho cuál es su profesión o estudios realizados. Bueno, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional y tengo una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de AFIP. Ok. Indique al despacho hace cuánto trabaja con Autogermana y cuáles son sus labores en dicha sociedad. Bueno, yo trabajo desde noviembre del 2012, hace ya 5 años y 4 o 5 meses aproximadamente. Mi cargo actual y pues desde que comencé con Autogermana es director de servicio postventa. Soy el encargado de toda el área de postventa en la ciudad de Medellín, tanto de venta de partes, suministro de partes y servicios para las reparaciones y mantenimiento de los vehículos de las marcas. Gracias. Por ahora no tengo más que realizarle, por eso concedo la palabra a la doctora Adriana para que le haga las preguntas. Muchas gracias, señor juez. Esteban, ¿puede contarnos si este vehículo tuvo novedades anteriores relacionadas con el fallo objeto de esta demanda? No tuvo novedades anteriores. ¿Con cuántos kilómetros se vendió este vehículo? Un poco más de 50.000 kilómetros. 50.090 más o menos. ¿Puede informarnos, por favor, las especificaciones del vehículo objeto de demanda? Bueno, este vehículo es un BMW 335i de caja mecánica, tiene un motor de 3.000 centímetros cúbicos, digamos que tiene tracción trasera, no sé, ya digamos que es como lo general del vehículo. ¿Puede informarnos, por favor, las razones por las cuales el vehículo ingresó el 4 de diciembre de 2015 al centro de servicio? El 4 de diciembre el vehículo ingresó con una fuga que requería el cambio de un retenedor y se le hizo una campaña técnica del cambio de la atornilladura de unidad de vanos. ¿Quién llevó el vehículo al centro de servicio? El señor Juan Esteban lo llevó. ¿Qué piezas intervinieron con ocasión de esta campaña de vanos? Con la campaña de vanos se desmonta el tapaválvulas, que es una tapa de plástico que va encima del motor, y se sustituye la unidad de los vanos junto con los tornillos de la que va sujeta. En ese momento, pues digamos que se le prestó vehículo al señor cuando ingresó, porque el carro llevaba pocos días de entrega, pero pues es una condición normal de la marca. ¿Este sistema de vanos tiene algo que ver con el sistema de lubricación? No. Bueno, ahora nos puede narrar, por favor, qué se encontró en el diagnóstico que se efectuó en el ingreso del 22 de diciembre de 2015. Bueno, el vehículo ingresó inicialmente por un ruido, pues el cliente manifestó un ruido en el motor, digamos que un ruido que se incrementaba en frecuencias de acuerdo a la aceleración del mismo carro. El carro llegó andando, llegó pues conducido por el señor Juan Esteban, el carro no ingresó en grúa.
y básicamente el diagnóstico pues inicial que uno puede inferir por el ruido y las condiciones que se presentaba era un golpe de biela, normalmente llamado un golpe de biela. Ya cuando se empieza a hacer el desarme y el diagnóstico físico del motor, encontramos un casquete de biela totalmente pues dañado por la fricción, por la fricción del motor, una biela torcida y el cilindro 5 rayado. Todo eso hace parte del cilindro 5. En el momento del vehículo, aparte del vehículo, ¿tenía algún testigo encendido? No. Al momento de ingresar, ¿ustedes de plano le dijeron al señor Juan Esteban que el vehículo no tenía garantía? No, inicialmente pues uno habla, el carro obviamente tiene una garantía y uno habla de que hay que diagnosticar y encontrar la causa para saber si amerita, digamos, un trámite por garantía o no. Esteban, ¿tú sabes quién es el señor Jorge Octavio Pérez? Entiendo que es el padrastro. Yo me reuní alguna vez con el señor Jorge Octavio y con la señora Cielo Saldarriaga aquí en mi oficina. Entiendo que es el padrastro de Juan Esteban, no estoy muy seguro. ¿En alguna oportunidad tú te has opuesto, te has negado a atender al señor Jorge Octavio o has solicitado cita y no se le ha atendido o le han dicho que no está en servicio o algo por el estilo? No. Es más, yo estoy en mi oficina, en algún momento nos sentamos, les explicamos toda la información y pues tuve alguna comunicación vía correo electrónico, tanto con doña Cielo como con Jorge Octavio. Volviendo al tema técnico, ¿nos podrías contar, por favor, qué evidencias hay de que el pistón trabajó recostado? Bueno, la primera evidencia, pues, digamos, es obviamente un ruido, el ruido que se genera. La biela torcida hace que el pistón ya no encaje de manera lineal dentro del cilindro, y eso, digamos, que significa que el pistón está recostado, y el cilindro en sí tenía rayones por el recostamiento del pistón, las huellas que deja un pistón recostado. ¿Nos puedes informar, por favor, si este motor puede ser reparado? Sí, el motor puede ser reparado. Es más, nosotros le enviamos en nuestra comunicación en algún momento y cuando yo me senté con ellos les mostré 2 cotizaciones. Una, digamos, cambiando las piezas que estaban afectadas, obviamente, y el motor completo. Era más económico también cambiar el motor completo, además de mucho más fácil, y técnicamente es la recomendación del fabricante hacerlo así, pero sí se puede reparar. Esteban, ¿ustedes presentaron algún tipo de prueba o se negaron a que hicieran la inspección del vehículo cuando se presentó el señor Octavio en el centro de servicio con el perito que contrató? No, es más, a nosotros nos solicitaron la visita del perito y la ajustamos con una fecha y hora. Vino, se acercó el perito y hizo sus mediciones y, digamos, hizo las preguntas pues, que le parecieron pertinentes y se le suministró la información que en su momento pidió. ¿Tú estuviste presente en ese proceso? ¿Viste cómo hicieron las mediciones? Sí, yo estuve presente y estuvo también nuestro jefe de taller, o líder técnico, Juan Camilo Betancur, pero yo estuve presente. ¿Puedes explicarnos un poco cómo hicieron las mediciones? ¿Qué fue lo que hicieron en el vehículo? Pues bueno, ya es una opinión, digamos, muy personal y lo hablé en mucho momento con Juan Camilo también. Me parecieron un poco empíricas las mediciones. La persona tenía mucho conocimiento, obviamente, pero las herramientas que utilizaba para hacer la medición de ovalidad, de desgaste de los cilindros, no están como muy acordes con un tema técnico real. En realidad hacía las mediciones con la mano, sin apoyarse sobre soportes. Fue un tema muy empírico, o así lo percibí, pues, básicamente. Es decir, ustedes pusieron todo a disposición, no ocultaron nada. Absolutamente nada. Bueno, ahora sobre los videos de las prácticas que hacían con el vehículo, ¿puedes contarnos en qué circunstancias conociste estos videos? Bueno, uno de los videos me lo suministró el asesor comercial que vendió el vehículo, el señor Julio Botero. Me dijo que el mismo cliente se lo había enviado cuando él le había hecho seguimiento o algo así, que el cliente estaba muy feliz con el carro. Y el otro video lo encontramos en Instagram. Digamos que obviamente hay personas dentro del taller de servicio que siguen redes sociales de vehículos
digamos, de alta gama en Medellín y estaba montado en una cuenta de Instagram pública y ahí me lo suministraron mismo personal de acá de la compañía. Esteban, ¿qué consecuencias técnicas trae para el vehículo efectuar este tipo de prácticas? Bueno, pues digamos que solamente hablando de lo técnico del vehículo, la posibilidad o un riesgo muy alto de ocasionar algún daño, no solamente pues en este caso de motor, sino también en suspensión, en caja, digamos en diferentes componentes mecánicos. Y evidentemente para el tema de motor es un tema delicado. Nosotros en el video, pues yo revisando el video, se ven temas de desconexiones de inyección y protecciones que son evidentes en el mismo video y pues indican que el carro era llevado por encima del límite hasta fuera de su protección natural. ¿Por qué se negó solicitó la parte demandante? Perdón, se cortó. ¿Por qué se negó la garantía que solicitó la parte demandante? Porque para nosotros, digamos, con las pruebas que teníamos físicas del estado del vehículo, evidenciamos que había una pérdida de lubricación en una parte mecánica. Sin embargo, el vehículo en su parte electrónica o en su memoria de averías no tenía ningún fallo ni de lubricación ni de problemas de bomba. Y obviamente, pues, digamos que nosotros pues, no nos soportamos en los videos, pero pues es una prueba más para nosotros de que el vehículo era llevado por encima de los límites. Entonces, una sobreexigencia del motor o de las condiciones de uso del vehículo hace que el vehículo pierda garantía y así está estipulado también en el manual de garantías. Esteban, ¿por qué se puede dar esa pérdida de lubricación? ¿Para aclarar la parte técnica? Bueno, por dos, digamos, yo lo interpreto por dos razones diferentes. Uno, en el tema de trompos o cuando se hace derrapes, estos vehículos no tienen cárter seco como normalmente puede tener un vehículo de competición o de carreras. Entonces el aceite por la fuerza centrífuga se puede ir hacia un lado del motor y obviamente al irse hacia un lado, pues la parte que queda sin aceite, sin lubricación, se puede ocasionar un daño. La otra situación es una sobreexigencia en las revoluciones. Obviamente, pues, si alguien ha visto un tablero obviamente de un BMW de cualquier vehículo, hay una franja roja en revoluciones que aparece en el tablero del conductor. Entonces, superar esas revoluciones o mantenerse en largos periodos de tiempo en revoluciones donde está en rojo, pues puede ocasionar pérdida de lubricación en algún momento y que se dañe alguna pieza por fricción. Esteban, pero en el caso puntual, ¿podemos decir que el daño que se presentó en el vehículo fue consecuencia de estas prácticas? Sí. Esteban, ¿el vehículo se podía seguir usando con el ruido que presentaba? Pues obviamente se puede seguir usando, no es lo ideal, pero el carro llegó funcionando al taller, o sea, el carro llegó andando, no llegó en grúa, el carro obviamente se podía seguir usando y lo transportó hasta el taller y podía seguir movilizándose. Perfecto, doctor. No más preguntas. Gracias, Esteban. Gracias. Doctor Rodrigo, ¿tiene preguntas para el testigo? Sí, señoría. Quisiera preguntarle, Esteban, si él ha experimentado cómo se hacen las maniobras de quema de llantas y otra maniobra que aparecen en el video. ¿Usted las ha puesto en práctica? Yo no, personalmente no. Ok. ¿Conoce otros casos que por maniobras similares vehículos de este modelo se hayan dañado como se dañó este? En algún momento he conocido daños parecidos. ¿Podría ser más preciso en su respuesta? Sí, pues he tenido vehículos, no solamente en esta marca, sino en otras, que por sobre revoluciones en frío o por hacer competiciones se hayan ocurrido daños. Sí. La pregunta no es esa, Esteban, la pregunta es si por hacer maniobras como esta ha conocido antecedentes. Sí. En concreto, ¿nos podría recordar en qué caso vio un caso parecido de alguien que hizo maniobras como esta y como consecuencia de eso se dañó el motor del vehículo? Requiere que, pues placa del vehículo no recuerdo, pero sí conozco un caso que el cliente en algún momento trató de hacer una reclamación con la aseguradora por el tema de sobrerevoluciones y se dañó exactamente, hizo lo mismo, o sea, se doblaron las bielas, el cliente pues finalmente aceptó y la aseguradora le negó la reclamación y el cliente tuvo que pagar el motor. Muchas gracias. Siguiente pregunta.
Dado que usted no tiene experiencia personal y dado que solamente conoce un caso anterior, que recuerde, ¿usted nos podría decir por qué concluye que el vehículo en el momento en que se están haciendo las maniobras está sobre revolucionado? Bueno, varias aclaraciones, doctor. La primera, pues mencioné un solo de los casos de los muchos que pude haber visto. Recuerdo uno en particular muy reciente, pero he visto muchos más. No, mi pregunta completa es ¿por qué deduce usted? ¿Por qué deduce usted que está sobre revolucionado? Doctor Rodrigo. Lo que pasa es que dentro de la pregunta no es clara digamos, yo no afirmé eso. Por favor, ¿por qué cree que está sobre revolucionado el vehículo en el video? En el video que está montado en Instagram aparece y se escucha claramente cuando hay un corte de inyección. El corte de inyección en el motor se ocasiona por la electrónica que tiene el carro cuando se sobrerevoluciona el vehículo. Es muy evidente. De pronto, si lo quieren mostrar, yo les indico en qué momento se corta la inyección, pero es muy evidente cuando el carro se sobrerevoluciona, se corta la inyección y el carro, digamos, coloquialmente cabecea o se frena. Obviamente, este tipo de prácticas hace que reiteradas, pues hace que se pueda aumentar el riesgo, obviamente, de un daño. Le pregunto una cosa, Esteban. Eso que usted llama el corte de inyección es cuando el vehículo, para protegerse, corta la inyección porque se está utilizando de una manera que lo pone en peligro. El vehículo trata de protegerse en la medida de lo posible, pero pues obviamente tiene sus límites también. Ajá, pero repítanos la pregunta. ¿Eso sucede? La respuesta. Cuando el vehículo, advirtiendo que se le está sometiendo a un esfuerzo fuerte, corta la inyección y protege el vehículo. Conteste, por favor. Ya le contestó eso. No, perdón. Quiero volver puede a inducir, usted preguntarle. no puede pretender Bueno, que entonces le conteste lo que cambio usted la quiere pregunta, escuchar. doctora. Dígame una cosa. Los vehículos Audi vienen dotados de un sistema que Él no conoce corte. vehículos Audi objeción, estamos hablando de vehículos BMW. Qué pena que me refiero a la competencia. En los vehículos de esta marca, si un propietario haciendo esas maniobras lo somete a una sobrerevolución o un esfuerzo excesivo para la máquina, el vehículo está dotado con un sistema que corta la inyección para proteger la máquina, ¿sí o no? El vehículo tiene posibilidad en algunos casos de cortar la inyección para protegerse. Muchas gracias. Inyección de combustible. ¿Usted sabe cómo se hace la maniobra a las que se refieren estos videos? ¿Se la han explicado alguna vez? ¿Cómo se acelera el vehículo? Yo personalmente no las he hecho, pero sí he estado presente en vehículos con conductores certificados en Tocancipá, en eventos de la marca. Ok. Dame más preguntas. Bien. Una pregunta, Esteban. Sí. Usted nos ha informado que al vehículo se le cambiaron los vanos. Sí, señor. Muy bien. Posteriormente al cambio a los vanos llegó una campaña, un boletín de servicio para que se cambiaran los vanos. ¿Esos vanos se le cambiaron al vehículo? Sí. ¿Por segunda vez? No. Ah, bueno. O sea, el vehículo se le cambiaron la unidad de vanos en el ingreso del retenedor, del cambio del retenedor. Una única vez. Pregunta para usted, Esteban. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que regresó el vehículo y el momento en que Autogermana le dio una explicación sobre la causa del daño del motor al propietario del vehículo? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Tiene ese dato? O le cambio la pregunta, ¿por qué transcurrieron 58 días desde el momento en que el vehículo ingresó y el momento en que se le entregó una carta al propietario del vehículo informándole por qué se había dañado? ¿Por qué transcurrieron 58 días? La carta es la formalización de las comunicaciones telefónicas que ya se habían hecho con el propietario. ¿Usted dice que llamaron al propietario a decirle cuál era la causa? Claro, el propietario estaba identificado y eso lo hacen los asesores de servicio y por eso entro yo a enviar la carta, porque digamos en el paso a paso de nuestro proceso, pues no todos los clientes hablan directamente con el director de servicio. ¿Por qué transcurrieron 58 días para informarle a quien habían ingresado el vehículo por qué se había dañado el motor del vehículo? Porque el propietario, por medio del asesor de servicio, le pidió por escrito la explicación de lo que le pasaba. ¿Pero por eso transcurrieron 58 días? Ya le contestó. Pues el propietario lo pidió el tiempo después. Bueno, no haré más preguntas, señor juez. Gracias. ¿Tiene más preguntas? Pregunta más, Esteban. Dos preguntas más, discúlpeme, doctor. Esteban, los mecanismos de corte... Qué pena, se está cortando.
Esteban, ¿los mecanismos de corte de inyección en el vehículo, en los vehículos BMW, son infalibles o tienen limitaciones? Son unas ayudas, eso son unas ayudas, pero hay que clarificar que son cortes de inyección de combustible. O sea, no estamos hablando de nada de lubricación, es para que el carro no se sobrerevolucione más. Es para que el carro ya, digamos que sobrepasó los límites, ya lo sobrepasó, ya se hizo el daño, el carro trata de protegerse como una especie de ayuda, pero es para eso nomás. O sea que siempre se hace un daño. Doctor, le estoy preguntando. Doctor, déjeme, me ayude un poco. Gracias. Esteban, ¿nos puedes aclarar, por favor, las comunicaciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos se cruzaron con quién? ¿Con el propietario del vehículo o con el señor Juan Esteban? Inicialmente con el señor Juan Esteban, ya después cuando la señora Cielo, porque la verdad digamos que la comunicación inicial fue con la señora Cielo, yo hablé por teléfono con ella y ahí fue cuando nos sentamos y hablamos y yo por escrito después le informé lo que habíamos hablado en nuestra reunión. No más preguntas, doctor. Gracias. ¿Tiene más preguntas, doctor? Listo. Con esto entonces doy por finalizado el testimonio del señor Esteban Sánchez. Okay. Ya se puede retirar. Bueno, hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias. Por favor, entonces ahora hagan comparecer al señor Ronald Larissa. ¿Cómo está, señor? Bueno, por favor, pasa. Permite su cédula. Gracias. Señor Ronald, la Superintendencia de Comercio lo ha citado como testigo dentro del proceso con radicado 2017-161.824 con el fin de que deponga sobre las posibles causas del daño de los pistones y bielas y en general sobre los hechos que le consten que tengan relación con el vehículo marca BMW línea 335i modelo 2012 de placas DFS 785. Con el fin de realizar su testimonio, procede a tomarle juramento de rigor, para lo cual le pongo en conocimiento el contenido del artículo 33 de la Constitución Política, norma que reza lo siguiente. Nadie por eso era obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. También le advierto el contenido del artículo 442 del Código Penal, el cual señala que quien actuación judicial o administrativa bajo la grava del juramento ante la autoridad competente falta la verdad o calle total o parcialmente incurre en prisión de 6 a 12 años. Por favor, todos pónganse de pie. Active el micrófono. Levante su mano derecha. Señor Ronald, ¿podrá usted decir la verdad de todos los hechos que le consten y se le pregunten en esta audiencia? Sí, juro. Gracias. Tomen así. ¿Lo dejo Ronald, puesto o lo...? déjelo activar. Señor Ronald, indíquele al despacho cuál es su profesión, estudios realizados. Soy coordinador de soporte técnico de entrenamiento, soy técnico profesional mecánica automotriz y especializado en la marca. ¿Hace cuánto trabaja con la Sociedad Auto Germana? 17 años. ¿Cuáles son sus funciones en la marca? Me encargo del departamento de soporte técnico y de entrenamiento. Perfecto. Por ahora no tengo más preguntas que hacerle. Doctora Adriana, tiene un solo palabra. Gracias, doctor. Ronald, ¿puede decirnos, por favor, si el vehículo BMW de la serie, como la del objeto de la presente demanda, está técnicamente diseñado para efectuar las prácticas que se llevaron a cabo en el video que hace parte de la demanda, de la concesión de la demanda? No, pues no es un carro que esté diseñado para ese tipo de prácticas. ¿Podría explicarnos por qué? Porque es un carro que no tiene, digamos, en el motor un diseño que tenga aditamentos para ese tipo de prácticas, en la suspensión, en la carrocería. Entonces es un carro que es para un uso normal. ¿Podría explicarnos, por favor, cuáles son las consecuencias técnicas al efectuar este tipo de prácticas con los vehículos BMW, en especial con las características como el del objeto de la demanda? Pues que pueden haber daños en los motores, de hecho eso se encuentra en Wikipedia, en cualquier archivo, el tipo de preparación de los motores para que funcione esa práctica, pueden haber daño en las transmisiones,
en los diferenciales, pues por las altas revoluciones que manejan para efectuar ese tipo de prácticas. ¿La marca BMW tiene vehículos específicos para efectuar ese tipo de prácticas, realizar competencias, ese tipo de Pues prácticas? hay carros en cada línea que son mucho más deportivos, como los vehículos M, que sí tienen un diseño en el motor y en los sistemas pues, de transmisión y potencia para efectuar un tipo de recorrido en circuitos, por decirlo así. ¿Podrías ampliarnos un poquito la diferencia entre un vehículo M y un vehículo BMW base? Sí, pues en un M el motor es diseñado por un departamento que se dedica a desarrollar pues, motores para ese tipo de potencia y de prestaciones, ¿sí? Con unos sistemas de refrigeración diferentes, de lubricación diferentes, de control de la potencia diferentes, pues a un carro pues, de calle, digámoslo así, por llamarlo dentro del descrito. Ronald, puntualmente puede informarnos qué pasa en un motor de un vehículo cuando se hacen prácticas de drifting. Pues, ¿qué pasa? Que por la misma pues, círculos que da el auto se genera una fuerza centrífuga, ¿sí? Que es un efecto como el que pasa en una lavadora, que todo se va hacia los lados, pues porque la fuerza centrífuga, la gravedad hace que eso suceda. Pues en un motor, ¿qué pasa? Que todo se va a ir en ese mismo sentido. O sea, el aceite pues, que está en un cárter, que es de donde la bomba de aceite succiona, pues se va a adherir a las paredes porque se está generando la fuerza centrífuga. Y en ese momento, pues, pueden haber fallas en la lubricación. Ronald, ¿usted conoció la hoja de vida del vehículo? Sí. Basada en este historial, ¿se observa previo a la fecha del último ingreso del vehículo algún fallo, novedad o antecedente relacionado con este fallo en el motor? No. ¿Puede informarnos, por favor, si la campaña técnica de vanos efectuada en el vehículo se relaciona de manera alguna con la novedad reportada posteriormente? No, pues los vanos van ubicados en la parte superior del motor, en una parte que se llama la culata. Mueven los ejes de levas, son 2 unidades, 2 piñones, que mueven los ejes de levas para mover la parte superior del motor, y pues la bomba de aceite va en la parte inferior del motor. Acá escuchamos el testimonio de un perito que revisó el vehículo objeto de demanda, y él afirma que el sistema de vanos se relaciona con el sistema de lubricación del vehículo y que adicionalmente está relacionada con la novedad que presenta actualmente el vehículo. ¿Esto es cierto para un vehículo BMW? Pues en un motor BMW no. El sistema de vanos trabaja con aceite de motor, pero no tiene nada que ver en el sistema de lubricación ni de generación de presión al sistema de lubricación del motor, porque simplemente lo que hace es usar el aceite para moverse, pero tiene unas válvulas de control aparte, la que genera la presión es la bomba de aceite. Entonces digamos lo que son 2 sistemas separados. ¿Tienes alguna forma de ilustrarnos esto? No sé si esto se va a proyectar o... Pues porque lo que estamos hablando es que la bomba de aceite está en la parte del cárter y las funciones de los vanos van sobre las válvulas del motor, simplemente generando que el eje leva se mueva hacia un lado o otro. Pues la lubricación la genera la bomba de aceite que va sumergida en el cárter. Eso quiere decir que, bueno, si fallan los vanos, ¿se podría concluir que hay un fallo del sistema de lubricación? No, pues hay un fallo en el motor, porque los ejes no se muevan o porque no adelante, no atrasen, pero en la lubricación pues no, porque el sistema de lubricación es independiente y tiene sus protecciones independientes. Ronald, teniendo en cuenta, revisada la hoja de vida y viendo que el vehículo tenía aproximadamente 51.000 kilómetros cuando ocurrió esta novedad, ¿es normal que un vehículo de 50.000 kilómetros presente un daño de esta magnitud en el motor si se conduce correctamente? No, porque es un sistema que mientras tenga el aceite de motor al día, los mantenimientos al día, pues no va a tener por qué fallar. De hecho, no son fallas para nada normales. ¿Usted considera, según su experiencia, que hay una relación directa entre el fallo presentado y las maniobras efectuadas con el carro? Pues como se los expone al principio, por la fuerza centrífuga que hay, sí. Pues es un cárter que no está diseñado para aguantar o para sostener la cantidad de aceite mientras que hay una fuerza centrífuga efectuándose. Para eso se usan otro tipo de sistemas de cárter seco con un depósito adicional para que no haya pérdida de aceite y la presión no se baje.
¿Nos puedes explicar, por favor, si el sistema DSC se utiliza para este tipo de actividades? Pues lo que pasa es que el sistema de DSC en BMW es un control dinámico de tracción. Entonces lo que hace es controlar la potencia y los frenos del auto. Cuando se desconecta para poder hacer este tipo de actividades, pues esos controles quedan anulados. Porque pues es cuando el usuario le dice que quiere desconectarlo porque él quiere controlar el carro. Y con eso podríamos concluir que es más probable que se cause un daño con las actividades. Sí, porque digamos el DSC controla la potencia cuando hay cuando se sale de sus límites físicos el carro. Y pues cuando está desconectado no hay intervención alguna. Se vuelve un sistema de frenos convencional y de control de potencia convencional. Ronald, de acuerdo a tu experiencia en BMW, ¿podrías decirnos bajo tu criterio por qué consideras que se negó la garantía del vehículo en su momento? Pues BMW es enfático en su manual de garantías de que los vehículos se anularán las garantías si son usados en actividades de competencia o cualquier otro tipo de actividad de sobrecarga pues, sobre los sistemas del vehículo. Muchas gracias. Gracias, Ron. Doctor Rodrigo, ¿tiene preguntas para el testigo? Sí, tengo dudas. Quisiera preguntarle... ¿Cristian? Ronald. ¿Cómo? Ronald. Ronald. Las maniobras que usted observa del video, que consisten en un trompo y en quema de llantas, ¿son usuales en las personas que tienen estos vehículos? No. ¿Nadie hace uso de esa manera de esos Pues vehículos? que yo sepa, no, porque hay carros que están diseñados para tal fin. ¿Usted ha puesto en práctica personalmente esas maniobras? No. ¿Sabe cómo se hacen? Las he visto, pero no las he practicado. No las sabe poner en práctica. Muy bien. ¿El vehículo en cuestión cuenta con un sistema que corte la inyección si percibe que se está sobre-revolucionando, sí o no? En la electrónica del motor, sí. Gracias. No haré más preguntas, señor. Gracias. ¿Más preguntas? Otra vez, actívenlo. Otra vez, actívenlo. Aprovechando la pregunta que hizo el doctor, bueno, Esteban, Ronald, ¿este mecanismo que permite el corte de la inyección es infalible o tiene limitaciones? Tiene limitaciones, pues porque él tiene que tener ciertas condiciones de revoluciones elevadas en el motor, ya cuando pasa a un tope específico que está en la electrónica, y pues ahí generaría un control sobre las revoluciones del motor. ¿Este sistema está diseñado para garantizar que no se dañe el motor o únicamente hace el corte de la inyección? No, pues hace el corte, pero depende de la situación en la que se esté generando el corte de la inyección. Perfecto. No más preguntas. Gracias. Gracias. ¿Tiene más preguntas, doctor Rodrigo? ¿Tiene más preguntas? No. Listo. Entonces, con esto doy por finalizar el testimonio, señor Ronald Larisa. Alejandro. Oh. Listo. Sí, sí. Ay, no, este no es. Ah, sí. Gracias. Gracias. ¿Puede pasar, por favor? ¿Me permite su cédula? Sí, claro que sí. Gracias. Señor Alejandro, la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha citado como testigo dentro del proceso con radicado 2017-161.824, con el fin de que deponga sobre los hechos que le constan que tengan relación con la demanda respecto del vehículo marca BMW línea 335 y modelo 2012 de placas DFS 785. Para este fin procedo a tomar el juramento de rigor, por lo cual le pongo en conocimiento el contenido del artículo 33 de la Constitución Política, norma que señala que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad primero civil. También le advierto el contenido del artículo 442 del Código Penal, el cual señala que
quien en actuación judicial o administrativa bajo la grada del juramento ante la autoridad competente falte la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Por favor, todos pónganse de pie. Levante su mano derecha. Señor Alejandro, ¿jura usted decir la verdad de todos los hechos que le consten y se le pregunten en esta audiencia? Sí. Gracias. Tomen asiento. Gracias. Don Alejandro, por favor, indique nombre completo y número de identificación. Ok. Mi nombre es Alejandro Tobón Ramírez. Mi cédula es 71-389-951 de Medellín. Gracias. Señor Alejandro, por favor, indique al despacho cuál es su profesión o estudios realizados. Yo soy ingeniero mecánico de profesión y tengo una maestría en ingeniería mecánica realizada en Alemania. Ok. Don Alejandro, ¿usted trabaja con la sociedad Autogermana? Sí, correcto. Trabajo con Autogermana hace más o menos 4 años y medio. ¿Cuál es su labor en Autogermana? En Autogermana estoy con el cargo de Director Nacional de Servicio para Autos y entre mis responsabilidades están los temas asociados con temas técnicos, garantías, homologaciones técnicas y lineamientos de servicio a nivel nacional. Gracias. Por ahora no tengo más preguntas que realizarle, procedo a concederle la palabra a la doctora Adriana para que le forme unas preguntas que estén pertinentes. Gracias, señor juez. Alejandro, ¿puedes contarnos, por favor, en qué versó la campaña técnica de vanos, específicamente la que aplicó al vehículo objeto de demanda? La campaña técnica de vanos tenía que ver con la verificación del torque de los tornillos de los vanos. Vamos que los vanos tienen unos tornillos de aluminio que necesitaban verificarse el torque porque podían hacer que los árboles de levas no se abrieran en lo que estaba estipulado por la marca. Era simplemente reemplazar los tornillos, verificar el torque y en caso que no se lograra el torque, reemplazar las unidades de vanos. Alejandro, en un testimonio que escuchamos, el perito que rindió su dictamen nos cuenta que el sistema de vanos se relaciona con el sistema de lubricación del vehículo. ¿Esto es cierto en un vehículo BMW? No, son completamente diferentes. Digamos que el sistema de vanos no tiene nada que ver con el sistema de lubricación. Funciona con una prenda de aceite interna de los vanos, pero no tiene relación directa con el sistema de lubricación del motor. ¿El sistema de vanos tiene algo que ver con el sistema de aceleración? Realmente con el sistema de aceleración, un poco lo que tiene que hacer es abre y cierra las válvulas inteligentemente. Eso es lo que hacen los vanos. Ok. Para hacer la campaña técnica de vanos, ¿se interviene de alguna manera la biela, casquetes, las piezas afectadas en el último ingreso del vehículo objeto de demanda al centro de servicio? No, para nada. Digamos que los vanos quedan en un costado del motor y la campaña como era verificar los tornillos y en caso de que hubiera que sustituirlas, quedan completamente aparte del bloque, bielas y todo lo que acabas de mencionar. Es simplemente un elemento independiente. Alejandro, ¿puede contarnos por favor el alcance de la deportividad de la marca BMW? Claro, cuando digamos que hablando de deportividad es un tema como una consideración de diseño, como carácter deportivo de la marca frente a los competidores. Digamos que dentro de la gama de productos hay elementos deportivos como cosas muy superficiales, estéticas, esquema de bumper, como el tema de aerodinámica, y dentro de esa gama de productos pues hay un carácter deportivo asociado a todos los productos y unos vehículos, digamos, que están dedicados para temas netamente deportivos. Podemos decir que BMW tiene vehículos exclusivos para realizar prácticas deportivas. Correcto. Ok. ¿Puede informarnos, por favor, qué dice el manual del usuario, el manual del vehículo, en específico el vehículo como el del objeto de demanda, sobre la práctica de este tipo de actividades? Sí, el manual de usuario, de hecho, para vehículos, a pesar de que tengan un carácter deportivo, es específico en que no deben ser usados en temas de competencia porque se exigen cargas. Me permito leer una parte del manual de usuario donde dice que la carga elevada mecánica y térmica en el funcionamiento en circuitos de carreras provoca mayor desgaste. El vehículo no está concebido para el uso en competiciones de deporte de motor ni esquemas como este. Digamos, acá tengo el manual. Entonces, esto se puede aportar como... ¿Esto podemos aportarlo? Acá está. ¿No van a aportar? Sí. La extracción. Sí. Pues podemos aportar. Sí, claro que lo tengo. Creo que vale como bastante. Así. 20 euros estamos. Alejandro, ¿tú conociste los videos que existen sobre la práctica que se hacía con este vehículo? Sí, sí los vi. En tu experiencia y tu consideración,
¿El daño que presenta actualmente el vehículo pudo haberse causado en esta práctica? Sí, es posible por las cargas de fuerzas en el motor que pueden desplazar incluso fluidos, lubricación y que pueden afectar el funcionamiento del motor, dado que no está considerado o diseñado para ese tipo de cosas. Teniendo en cuenta que el manual del vehículo especifica que no se aceptan ese tipo de prácticas, ¿la garantía del vehículo dice algo al respecto? Sí, la garantía se finaliza también en el caso que se abuse, se sobrecargue o se utilice para cosas para las cuales no está diseñado. También está en el manual de garantías que se entrega con el vehículo, en el capítulo de finalización de garantía. Me permito leerlo. La garantía será automáticamente finalizada en caso que el automóvil sea sometido a abuso, sobrecarga y utilizado en competiciones de cualquier índole, haciendo referencia a ese tipo de cosas, que también pueda aportar. ¿Sí? Okay. No, pero eso es suficiente. Sí. Numeral 2.6. Gracias. No. Alejandro, ¿nos puedes hablar, por favor, o contarnos la diferencia que existe entre un vehículo con características M a un vehículo BMW normal o básico? Sí, de hecho los motores son diferentes, arrancando por la construcción del motor. Tienen la gestión de energía y gestión térmica del motor es completamente diferente, su electrónica detrás es diferente. Algunos incluso tienen doble bomba de aceite para que los efectos de la aceleración en los motores de competencia puedan suplir el aceite que necesita el motor para funcionar normalmente. Son bastante diferentes, digamos, desde el punto de vista de motor. El vehículo como tal, los vehículos se meten además en los temas de suspensión, de tracción, que también son diferentes, pero pues acá en caso de motor eso es la gran diferencia. ¿En qué categoría podríamos poner el vehículo objeto de la demanda? No, es un vehículo con carácter deportivo como los de toda la marca, pero es un vehículo, digamos, normal, de calle, no de competencia. No es un vehículo M, ni M Performance, ni GTS, ni GT4, ni ninguna de las otras características que existen en el portafolio de BMW. ¿Podrías contarnos en qué consiste el sistema DSC? El DSC es el control dinámico de estabilidad que ayuda a la conducción en momentos, bueno, tiene dos consideraciones, momentos de derrape y momentos de fricción con el piso, terrenos fangosos o con nieve. A veces se utiliza el DTC, que es el control dinámico de tracción, y pues es un elemento como de control para evitar que sucedan, digamos, como ayuda al conductor cuando no es deseable que se haga eso. Afortunadamente el DCC se puede activar o desactivar por el usuario, pero pues eso de hecho en las condiciones de tráfico no actúa solo, sino. ¿El manual del vehículo prevé el uso? O sea, ¿qué dice sobre el uso del sistema? Sí, también habla en el manual de usuario, habla efectivamente de el control dinámico de estabilidad detecta los siguientes estados de conducción inestables: derrape del vehículo, pérdida de adherencia, y entre sus indicaciones pues está efectivamente que no se exime la responsabilidad de evaluar la situación de tráfico correctamente, y eso se va al DTC también es. Ese creo que si no tenemos copia. Aquí está. Perfecto. Señor juez, no tengo más preguntas. Alejandro, muchas gracias. ¿Van a dejar recoger? Sí. Eso. Doctor Rodrigo, ¿tiene preguntas para que sí? Tiene una sola palabra. ¿Usted, Alejandro, personalmente ha examinado las piezas del vehículo? No, señor. Señor juez, no tengo más preguntas. Perfecto. Con esto entonces doy por finalizado el testimonio del señor Alejandro Tobón. Ahora, por favor, el señor Luis Alfonso Guevara. Desistimos de la práctica de testimonio. Otra vez. Desistimos de la práctica de testimonio, señor juez. Listo. Gracias. Entonces, con esto doy por finalizada la etapa probatoria, aceptando entonces el desistimiento del testimonio del señor Luis Alfonso Guevara López, de conformidad con la establecido en el artículo 175 del Código General del Proceso. Ya se puede retirar. Muchas gracias. Así las cosas, proceda a cerrar el debate probatorio y concederles la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, para lo cual les voy a conceder un término de 10 minutos a cada extremo procesal. Tiene la palabra, doctor Rodrigo. Señor juez,
Cuando esta mañana comenzó su declaración, don Jorge Pérez se quejaba de las mentiras que le dijeron para venderle el vehículo directamente a él o a través de su hijo Juan Esteban. La primera mentira fue que el vehículo tenía garantía de la BMW de Alemania. Parece que el vehículo solamente tenía garantía de 1 año sobre el tren motriz y de 3 meses sobre el resto del vehículo. Pero se le dijo una mentira. Posteriormente, cuando el vehículo se dañó, la primera vez, le dijeron que le habían tenido que cambiar una correa. Y después hemos venido a saber que tocó cambiarle más de una correa, señor juez. Aquí hemos examinado qué fue lo que se cambió en ese ingreso del 10 de diciembre al vehículo, que le dijeron que era por una correa. Bien. Cuando llegó con el vehículo dañado, sin abrir el vehículo, sin abrir el motor del vehículo, le dijeron que no tenía garantía. Se demoraron 58 días en contestarle qué le había pasado al motor del vehículo, señor juez. Eso es una conducta temeraria. Informarle al consumidor cuál es, ¿cómo es que dice la norma? Pero es que esa norma es para reparaciones contratadas, pero también aplica para las garantías. Yo supongo que por analogía. Es la obligación de quien presta un servicio que supone la entrega de un bien, informarle en el plazo acordado cuál es el costo de la reparación y en cuánto tiempo y cuál será la garantía. En este caso, señor juez, la respuesta a la pobre mortal que osaba pedir que le informaran por qué se había dañado su vehículo se demoró 58 días, señor juez. Hemos escuchado detenidamente todo tipo de manifestaciones sobre la causa del daño del motor. Pero lo que sí tenemos claro es que el motor se dañó por ahí como 7, 8 días después de que se grabó el video de 2 ocasiones en que Juan Esteban hizo con el vehículo las cosas que se acostumbra a hacer con esa clase de vehículos. Es más, el vehículo tiene un componente que permite hacerlas. El famoso DSC. O sea, para el vehículo no es extraño que se hagan esa clase de maniobras. Está diseñado para eso. Es un vehículo de 300 caballos de fuerza, 3.000 centímetros cúbicos, señor juez. No estamos hablando de cualquier... Okay. Y resulta que cuando el vehículo se lo venden a su comprador, llevaba 1 año depositado en el departamento de usados de Autogermana. Y hasta me pregunto yo, ¿por qué retomaron ese vehículo? ¿Fue como parte de una operación de venta de un vehículo nuevo o sea que el vehículo ya tenía algún problema? Lo cierto es que al vehículo no le cambiaron durante 1 año el aceite. Ya se imaginará usted lo que eso produce en los componentes. Después, para entregarlo, se lo alistaron y le cambiaron el aceite y se lo entregaron. Y a las 5 horas, señor juez, el propietario tuvo que regresar con el vehículo al taller y le dijeron que le iban a cambiar una correa. Y señor juez, le cambiaron muchas otras cosas. Se ha hecho un debate acerca de si tiene algo que ver los vanos con el sistema de lubricación. Lo que precisó el perito fue que los vanos tienen componentes que se mueven con el sistema de lubricación, como unas aspas. De tal manera que si llegara a fallar el sistema de lubricación, señor juez, al no estar funcionando los vanos se daña el motor. Entonces sí tiene que ver algo los vanos con el daño del motor. Bien. Señor juez, hemos escuchado exposiciones de personas que no tienen conocimiento directo de lo que sucedió. Alejandro, el gerente nacional de servicio Autogermana, nos hizo una disquisición, pero cuando le pregunté si conocía las piezas, no las conocía, porque esto se ha manejado a distancia. Lo que menos ha importado aquí, señor juez, es la dignidad del consumidor. Lo han maltratado, señor juez. Y lo han maltratado considerando de que no tiene por qué reclamar por un vehículo usado que se dañó cuando se utilizó para lo que justamente está diseñado y cuenta con los componentes
necesarios. Pero también el vehículo tiene un componente que debió funcionar para evitar que se dañara el motor. El componente que corta el sistema de inyección. Y un vehículo que no tiene combustible inmediatamente deja de funcionar. O sea, se protege la máquina. Y no es un sistema que, como dijo aquí una de las personas que rindieron testimonio, cuando eso sucede ya el vehículo se dañó. Perdónenme, yo no creo que los alemanes fabriquen un vehículo en que cuando el sistema que corta la inyección funciona ya el vehículo se haya dañado. No, eso es una falacia, señor juez. Los vehículos vienen dotados con un sistema que corta la inyección de combustible al vehículo. En este caso, el sistema funcionó. Y lo dijo el testigo. Se siente el corte que se siente cuando el sistema funciona, señor juez. Luego, en esa ocasión no se dañó el vehículo. Se hubiera dañado hoy mismo, ¿no? Como a la semana y bajando de Llano Grande a velocidad normal, en terreno nada complicado, el vehículo de pronto presentó un ruido. Y en ese momento comenzó la triste película que nos describió don Jorge cuando nos dio su declaración. En ese momento él supo que se había vuelto en el taller de servicio una persona indeseable. Y cuando pidió que le entregaran el historial o lo que había pasado con el vehículo, se demoraron 2 meses, señor juez. Yo le pido que eso lo tenga en cuenta al momento de producir su sentencia. Señor juez, hemos visto que la persona que conducía el vehículo es una persona experta. Por la forma como nos contaba de sus experiencias, trasluce verdad. Y él sabía perfectamente cómo le hacía las maniobras al vehículo, acelerando suavemente, porque si se pasa de revolución el vehículo no hace lo que él quiere. Señor juez, no hay que acelerarlo tanto. Y nos explicó perfectamente cómo funciona el sistema. De alguien que conoce. Alguien que conoce sabe cómo utiliza un vehículo como ese, señor juez. El vehículo del historial del año en el concesionario, del cambio de los vanes, del vehículo de la garantía de Alemania, el vehículo que tiene un sistema para hacer ese tipo de maniobras, el vehículo que es de 3.000 centímetros cúbicos, el vehículo igual a otros que no han presentado una falla y que muy probablemente sus pilotos también saben cómo utilizarlo de esa manera. Señor juez, aquí se conjugan 2 cosas. La falta de idoneidad del vehículo. No, no es la falta de idoneidad. El vehículo fue diseñado para el uso que le dieron. No, sino el mal estado del vehículo. Cuando el vehículo se lo entregaron a las 6 horas presentó una falla y tuvo que volver con él. Y eso fue el día 3. Y el día 22 de diciembre el vehículo ya estaba dañado. Señor juez, aquí hay 2 elementos. Las mentiras al consumidor, las promesas faltas al consumidor, el trato dado al consumidor que denota temeridad y la falla que presentó el vehículo en unas condiciones que por el diseño que tiene, por la forma como se utilizó y por lo que nos informó el perito Gabriel Loaiza sobre lo que él observó en las piezas que le permitieron examinar, no se debió a un mal uso del bien. Señor juez, yo le solicito respetuosamente que ante la forma como se ha manejado este asunto por parte de Autogermana, le ordene que se devuelva el precio del vehículo y en ejercicio de su facultad ultrapetita se devuelva indexado. Porque la indexación le mantendría el valor del dinero a quien lo pagó y no pudo utilizar el vehículo. La indexación no cabe cuando se ha utilizado el bien, se entiende. El goce equivale a la indexación, pero señor juez, en este caso el vehículo se utilizó entre el 3 de diciembre y el 22. Luego el vehículo realmente nos prestó el servicio y por tanto bien puede el despacho disponer que la restitución del dinero se haga indexado. Bien. La pretensión, señor juez, era en el momento que se presentó la demanda, la devolución del dinero, pero por el paso del tiempo le solicito que en ejercicio de sus facultades disponga que la devolución del dinero se haga indexado. Pero además le solicito, señor juez, debidamente documentado por lo que acabamos de ver en esta audiencia, que le imponga una sanción a Autogermana. Señor juez, está previsto en el numeral 10 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011 para que
en aras del respeto que deben guardar entre sí consumidores y proveedores de bienes y servicios, y del respeto que le deben guardar al despacho, en caso de que el despacho advierta que obraron de una manera negligente, de mala fe, lastimera, le imponga la sanción que corresponde a quien no se comportó con el consumidor de la manera adecuada, negándole la garantía a la que tenía derecho y tratándolo, dándole un trato absolutamente inaceptable, señor juez. No se puede pretender, por el prestigio de una marca, pasarle por encima a los compradores. Muchas gracias, señor juez. Gracias. ¿Lo parte mandada? Gracias, señor juez. Bueno, en primera medida, debemos tener en cuenta que de acuerdo al interrogatorio de parte rendido por el señor Jorge Octavio Pérez, es evidente que éste confesó y manifestó que no participó de forma activa en el proceso de venta del vehículo, ni posteriormente en los ingresos estuvo a los centros de servicio, que su conocimiento sobre el proceso de venta y sobre el proceso de reparación del vehículo fue de oídas de parte del señor Juan Esteban, quien evidentemente, de acuerdo a los testimonios que se rindieron y de acuerdo a los interrogatorios que se rindieron, era quien usaba el vehículo. Es así como el señor Juan Esteban, dentro de su testimonio, manifestó abiertamente, contradiciéndose inicialmente que le habían dado una garantía infinita y luego negó haber recibido los documentos que evidentemente fueron entregados porque ellos mismos los aportaron al proceso, documento del cual se evidencia la garantía que efectivamente fue otorgada por la compra del vehículo y junto a la cual se entregaron los manuales del vehículo y se hizo parte de la garantía con la que inicialmente contó este. Es así, se debe tener en cuenta, señor juez, que de acuerdo a lo reportado en la hoja de vida y al historial, este vehículo funcionó aproximadamente 4 años y 50.000 kilómetros sin presentar ningún tipo de novedad, fallo o daño relacionado con el fallo que actualmente presenta el vehículo. No es normal que un vehículo de la noche a la mañana presente un daño como el que se reportó en el ingreso del 22 de diciembre de 2015. Es que es evidente del uso indebido que existió del vehículo porque en un solo mes de uso, de acuerdo a las prácticas que se le dio, de acuerdo a las pruebas que se aportaban al expediente, los videos que reposan en sobre la práctica que se le daba a este vehículo, se causó un daño de tal magnitud, un daño y se le dio un uso que el mismo manual de garantía decía que no debía dársele al vehículo. Es de mala fe, es temeraria la actuación del consumidor, pretendiendo que Autogermana reconozca una garantía que efectivamente había perdido. Es que en el manual de garantía, como lo explicó nuestro testigo Alejandro Tobón, dice específicamente que por las condiciones que se debe tener con los vehículos que son elaborados para ese tipo de prácticas, el vehículo que adquirió el demandante no estaba para este tipo de prácticas. Y es así como el manual de garantías también rechaza, excluye de la garantía cuando se efectúan ese tipo de prácticas deportivas con los vehículos porque se puede causar un daño. Se le advirtió previamente se le dijo al consumidor que no podía llevar a cabo este tipo de prácticas. Y es que para los consumidores no podemos tener únicamente un catálogo de derechos. El Estatuto del Consumidor únicamente no contiene derechos, sino contiene también unas obligaciones, como lo es el deber de informarse respecto del uso y las instrucciones que tiene el productor o proveedor para el producto que está adquiriendo. Y adicionalmente de obrar de buena fe frente a la autoridad y frente a estos proveedores de productos o servicios. Es así, entonces, señor juez, que ruego se declare que se encuentra probado el uso indebido del bien, específicamente por 2 causales. Por el uso indebido del bien por parte del consumidor, como ya lo dije, de acuerdo a las prácticas que se estaban realizando con el vehículo, y porque el consumidor no atendió las instrucciones de uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto de garantía, como fue probado dentro de este proceso. Debe tenerse en cuenta que Autogermana sí honra las garantías que otorga, que Autogermana sí cumple con los consumidores cuando estos tienen derecho. Y es que si usted revisa la hoja de vida y de acuerdo a todo lo que hemos probado dentro de esta audiencia, el vehículo efectivamente ingresó un día después de que fue entregado. Tenía que hacérsele una campaña de vanos y esta campaña se efectuó
Se entregó el vehículo en perfectas condiciones y al consumidor no se le cobró absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Autogermana honra las garantías que otorga. Pero no puede pretender el consumidor también que luego de conocer las prácticas con las que estaba llevando a cabo en este vehículo, que luego de toda la información obtenida, se reconozca una garantía que evidentemente no estaba cubierta, que había perdido de acuerdo al manual de garantías, que estaba excluida desde el manual del uso del vehículo. Pretende también la parte demandante, al traer el testimonio del perito Gabriel Loaiza, que se tenga en cuenta su diagnóstico cuando fue evidente que él no tiene conocimiento en los vehículos BMW, cuando la información que reportó sobre estos vehículos no fue certera, se refirió siempre de manera general porque no conoce el funcionamiento del mismo, y de ello da cuenta los testimonios de los posteriores técnicos que escuchamos de BMW, en el que evidentemente se probó que el funcionamiento de los vehículos BMW no es igual a cualquier otra marca y que no todos los carros BMW son deportivos y son para usos deportivos como equivocadamente pretende hacerlo ver la parte demandante. Finalmente, no existe ninguna publicidad engañosa, como dicen, no hubo información engañosa, como lo dice el apoderado de la parte demandante. Si es así, no entiende esta parte, cómo ellos mismos aportan la garantía que fue otorgada al vehículo y cómo durante el tiempo que tuvo el vehículo no reclamó. Yo como consumidora, señor juez, si a mí me dicen una cosa y me entregan en los documentos otra, inmediatamente hago valer mis derechos y lo exijo. Pero en este caso no se hizo porque no fue así, porque al momento de la venta fue claro la garantía que se le otorgó al vehículo en su carácter de usado. Y es que no tiene lógica en el mercado de vehículos que pretendan que le entreguen una garantía infinita. Eso no existe en el mercado y eso no es de un consumidor racional dicha manifestación. No tiene ningún sentido que pretendan hacer valer una garantía infinita, y menos aún cuando es evidente que existió un uso indebido del bien, cuando el vehículo se dispuso para una práctica que estaba rechazada desde el momento, desde la fábrica, por el manual de garantías. Por todo eso, señor juez, ruego a usted se desestimen las pretensiones de la demanda, se encuentren probadas las excepciones propuestas y adicionalmente se declare la temeridad del consumidor al obrar de mala fe en contra no solo del proveedor y productor, sino de la autoridad. Gracias. Bueno. Escuchados los alegatos de conclusión, voy a hacer un breve receso. Les pido que por favor me esperen en la sala de espera y ya los llamo para proferir la decisión de foro.